UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Bienvenidos a Mediatizados, el programa donde hablamos de periodismo y democracia. Porque conocer qué es el periodismo, cuál es su objetivo y su deber con la ciudadanía, nos ayudará a escoger los medios en los que confiamos, para estar bien informados y, por tanto, defender nuestras democracias. Mi nombre es Carmen López Rico y soy profesora de Deontología Periodística en el grado de Periodismo y doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la UMH. Y como en cada programa, contaremos con estudiantado de estas titulaciones para analizar aquellas noticias que no están cumpliendo con el objetivo deontológico de la profesión, en nuestra sección sobre ética periodística, punto y aparte. Hace una semana se conmemoró el primer aniversario de la tragedia de La Dana, que afectó sobre todo a Valencia. Un hecho que ha marcado la memoria de la sociedad española y que, como en toda desgracia, mostró la cara más solidaria de los ciudadanos, pero sobre todo la importancia de los servicios públicos como única salvación ante estas situaciones. Por ello, la inacción del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y de su gobierno han evidenciado de la peor de las maneras las consecuencias que tiene la ausencia de lo público, en este caso, la muerte de 229 personas. Por ello, en la sección Objeto literario no identificado, comentaremos una de las obras de Susan Sontag para analizar el papel del periodismo en situaciones tan dolorosas como La Dana, que asoló l'Horta-Sud de Valencia. Además, en el programa de hoy hablaremos de la importancia en la geopolítica y la conciencia del riesgo en las catástrofes naturales, en nuestra sección Franjas Invisibles. El milenarismo va a llegar. Hoy en Punto y Aparte contamos con 3 estudiantes de cuarto de periodismo que van a analizar 6 noticias desde el punto de vista deontológico. Comenzamos con Teresa Moya Lorente. ¿Cuál es la primera noticia que nos traes? Buenos días. La primera noticia que he analizado se titula De Palestina al aborto, la agenda del gobierno para tapar la corrupción. ¿Y de qué medio es? Pues ha sido publicada en el periódico Libertad Digital. Cuéntanos cómo podría haberse hecho de forma más ética esta noticia. Pues esta pieza no es ética ni deontológicamente correcta porque vulnera principios esenciales del periodismo, como son la veracidad, la objetividad y la imparcialidad, al emplear un lenguaje valorativo y acusatorio, con palabras como agenda ideológica o cortina de humo, que mezcla hechos con opiniones y busca transmitir una interpretación política más que informar. Además, no cita ni contrasta fuentes verificables, incumpliendo el principio de veracidad del Código Deontológico de la FAPE, que exige al periodista contrastar los hechos y utilizar fuentes identificables, evitando publicar información falsa o engañosa. La redacción incurre en manipulación informativa, al vincular sin pruebas casos de corrupción con decisiones políticas del gobierno, infringiendo el artículo 13 del mismo código, que trata sobre la garantía del derecho de las empresas e instituciones a aportar su punto de vista sobre informaciones que les afectan. Y, por último, desde el punto de vista constitucional, aunque la libertad de prensa está amparada por el artículo 20 de la Constitución española, este derecho está condicionado a la difusión de información veraz, requisito que el texto no cumple, al presentar juicios de valor sin respaldo objetivo. Asimismo, puede vulnerar el artículo 18 de la Constitución española, que protege el derecho al honor al insinuar delitos o intenciones sin pruebas contra miembros del Gobierno y otras autoridades públicas. En conjunto, el texto constituye un ejemplo de desinformación partidista, que degrada el debate público y daña el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, infringiendo tanto los principios deontológicos del periodismo como los valores constitucionales de veracidad, honor y dignidad. Muchas gracias, Teresa. Vamos a ver la segunda noticia que analizamos hoy. Vale, pues esta noticia aborda un tema extremadamente sensible, como es el suicidio de una menor tras sufrir presunto acoso escolar. Este tipo de casos requiere un tratamiento mediático ético y responsable, que preserve la dignidad de la víctima, su familia y el entorno educativo. Como bien dice el titular, tensión en el colegio de Sandra Peña, la niña que se suicidó después de ser víctima de bullying. Están combatiendo el acoso con acoso. ¿Y de qué medio es? Pues la noticia fue publicada en el periódico digital Infobae. Cuéntanos en qué aspectos incide esta noticia.
pues publicar referencias directas al colegio de las alumnas implicadas supone un riesgo de victimización repetida y genera un nuevo tipo de acoso. La cobertura general en redes y otros medios ha victimizado repetida y genera un nuevo tipo de acoso. La cobertura general en otros medios ha derivado de una sobresaturación informativa, donde se mezclan hechos con rumores y discursos de odio, y esto ha desplazado el análisis del problema hacia una confrontación entre partes y un clima de linchamiento digital. Además, el tono de crispación y el énfasis en los conflictos dentro del colegio dificultan una comprensión serena del tema. Además, la ausencia de voces institucionales o expertas en acoso escolar resta equilibrio y rigor a la información. En conjunto, la cobertura resulta desequilibrada y emocionalmente cargada, lo que pone en evidencia la necesidad de un periodismo más ético, más empático y orientado hacia la prevención y la reflexión social. ¿Y cómo podríamos mejorar éticamente esta noticia? Pues éticamente los medios deberían de haber evitado la exposición innecesaria de menores, los juicios públicos y los datos que pudieran agravar el daño. En lugar de centrarse en la polémica o el morbo, la cobertura debería haberse priorizado en la prevención del acoso escolar, la falta de aplicación de protocolos y la responsabilidad de las instituciones. Muchas gracias, Teresa. Ahora les presento a Andrea Pastor Brotons. ¿Qué tal, Andrea? ¿De qué medio es la primera noticia que nos traes hoy? Buenos días, todo muy bien. La primera noticia que voy a presentar es de la agencia de noticias Europa Press. Se titula El juez Juan Carlos Perinado prorroga la investigación contra Begoña Gómez hasta abril de 2026. Aunque en apariencia se limita a describir una decisión judicial, su enfoque y redacción pueden inducir interpretaciones parciales o valorativas, presentando varios problemas éticos y deontológicos relacionados con el equilibrio informativo. El titular y el cuerpo de la noticia subrayan la prórroga de la investigación y la prolongación del proceso, lo que sitúa el énfasis en la duración del procedimiento, sin ofrecer un contexto suficiente sobre si esta ampliación es habitual o excepcional dentro de la instrucción penal española. ¿Y qué transmite esto a los lectores? Pues a los lectores lo que les transmite es que esto puede generar en el lector una sensación de irregularidad o de falta de transparencia judicial. En su contexto, este es un caso de alto interés público, porque la investigada es la esposa del presidente del Gobierno, y el proceso judicial está siendo objeto de críticas por su prolongación y por cuestionamientos al modo de actuar del juez. La noticia es poco deontológica o ética debido a la falta de pluralidad de voces, ya que no se incluyen declaraciones de defensa, de expertos o de otros actores relevantes para contrastar la prórroga. Y Andrea, en tu opinión, ¿cómo podría haberse hecho mejor esta noticia? Pues al destacar la prolongación de la causa sin matizar suficientemente que sigue en fase de instrucción, se corre el riesgo sobre la presunción de inocencia, generando una impresión de culpabilidad anticipada. Además, la contextualización es insuficiente, ya que no se compara la duración de esta instrucción con casos similares, ni se explica si es habitual que se extiendan los plazos judiciales, lo que deja al lector con dudas sobre si la prórroga es extraordinaria o no. La noticia evidencia una investigación judicial prolongada contra alguien con relación directa al poder político. Aunque el medio cumple con informar sobre un derecho relevante, el tratamiento adolece de carencias de rigor desde la perspectiva deontológica. Carece de suficientes voces contrapuestas, ofrece poca contextualización comparativa y no asegura plena neutralidad frente al posible prejuicio mediático sobre la investigada. Pues seguimos con la siguiente noticia, Andrea. ¿De qué medio es? Pues cerramos con la noticia de La Vanguardia sobre un robo de joyas en el Museo del Louvre. El titular, un robo de joyas de valor incalculable en el Louvre, rápido y profesional, pero con fallos. Aunque no es extremadamente sensible, ya que trata sobre un robo y no afecta directamente a víctimas humanas. Sí involucra al patrimonio cultural de gran valor histórico, lo que requiere un tratamiento informativo responsable. La noticia no resulta ética desde el punto de vista deontológico, aunque informa sobre un hecho de interés cultural. La redacción se equivoca al describirlo con un tono casi cinematográfico, resaltando rapidez y profesionalidad de los ladrones. Este tratamiento puede generar admiración hacia los delincuentes en lugar de centrarse en el daño del patrimonio histórico y cultural. De forma ética, el tema debería haberse abordado destacando la relevancia patrimonial de las piezas sustraídas, el impacto social del suceso y las medidas institucionales para evitar futuros robos, evitando detalles técnicos que puedan servir de imitación o fomentar el morbo. ¿Y qué cambiarías tú, desde tu punto de vista, para que sea más ética esta noticia? Pues, en cuanto a la profundidad y el contexto, la noticia ofrece abundantes datos descriptivos sobre el desarrollo del robo, pero apenas analiza los casos estructurales, como los posibles fallos de seguridad o los recortes de personal que sí que se mencionan de forma breve al final de la noticia.
en el exceso de información operativa sobre cómo actuaron los ladrones y la falta de análisis sobre la protección del patrimonio cultural reflejan sobreinformación en lo anecdótico y dejadez en lo esencial. De este modo se prioriza el espectáculo, resaltando el valor social de la información. Por lo tanto, el tratamiento de esta noticia refleja una falta de equilibrio entre información y espectáculo. Aunque cumple con informar sobre un hecho relevante, el periodismo responsable debería centrarse en el interés cultural en lugar de alimentar el morbo o la especularidad del crimen. Muchas gracias, Andrea. Terminamos la sección con la alumna Maika Alberto Rocamora. Comenzamos con la primera noticia que nos traes hoy. ¿De qué medio es? Seguimos con una noticia publicada por el diario ABC sobre la remodelación del gobierno de Juanma Moreno. El titular, Juanma Moreno mantiene a Antonio Sanz en Sanidad y le imprime un sesgo más político a su gobierno. ¿Qué deficiencias éticas le ves a esta noticia? Pues vulnera varios puntos del Código Deontológico de la FAPE. El principio de veracidad establece que el primer compromiso ético del periodista es el respeto por la verdad. Sin embargo, la expresión le imprime un sesgo más político, introduce una valoración subjetiva que no se apoya en datos ni en fuentes, por lo que no respeta la verdad objetiva de los hechos. El contexto del tema hace aún más importante mantener la neutralidad. La remodelación del gobierno se produce tras la crisis sanitaria por los fallos en los programas de detección de cáncer en Andalucía, que han afectado a miles de mujeres. En un asunto tan delicado, el medio debería haber mostrado especial cuidado, usando un lenguaje más neutro y riguroso. Un titular más adecuado podría ser: Juanma Moreno mantiene a Antonio Sanz en Sanidad y realiza una remodelación de su gobierno. La valoración sobre el supuesto sesgo político debería aparecer, en todo caso, en el cuerpo del texto o en un artículo de opinión firmado. Además, la noticia muestra falta de profundidad y pluralidad. No explica con detalles las razones de los cambios ni las posibles repercusiones en la gestión sanitaria o en la estructura del Ejecutivo. Tampoco recoge declaraciones de los protagonistas de la oposición o de expertos políticos, lo que limita la diversidad de perspectivas y resta calidad informativa. En resumen, ¿qué podríamos decir de esta información? En conjunto, la pieza vulnera la objetividad periodística por el uso del lenguaje valorativo, la ausencia de fuentes y la falta de pluralidad de voces. En un contexto tan sensible como el de la sanidad, el medio debería haber ofrecido un tratamiento más equilibrado, transparente y ético, separando los hechos de las opiniones y contextualizando correctamente la información. Continuamos con la segunda noticia que has analizado, Maika. ¿Dónde ha sido publicada? Se encuentra publicada en Antena 3. La noticia sobre la muerte del abogado Emilio Rodríguez Menéndez implica aspectos éticos delicados al abordar la vida de una figura con múltiples polémicas y condenas judiciales. La noticia enfatiza un historial delictivo y sus conflictos mediáticos, lo que contribuye a una narrativa morbosa. Éticamente, el tratamiento debía centrarse en la trayectoria jurídica y su impacto público, evitando recurrir a un tono sensacionalista o a detalles humillantes tras su fallecimiento. Además, aunque ofrece datos y una línea temporal clara de su vida, prioriza sus escándalos judiciales y mediáticos frente a una reflexión contextualizada sobre el papel de figuras como él dentro del sistema judicial o mediático español. En cuanto a las fuentes, la noticia carece de diversidad de voces. Toda la información parece proceder de antecedentes judiciales y de la propia redacción del medio, sin incluir testimonios contemporáneos, reacciones institucionales ni fuentes directas que aporten perspectivas o contraste. Esta carencia limita la pluralidad y puede conducir a una visión unidireccional sin espacio para matices humanos o profesionales. ¿Qué puntos serían mejorables en esta noticia? Este caso evidencia la importancia de la deontología periodística en la cobertura de figuras controvertidas. La ética profesional exige respetar la verdad y la dignidad humana y la contextualización informativa. En noticias de fallecimientos, incluso de personajes públicos con antecedentes delictivos, el periodista debe evitar la difamación póstuma y ejercer la prudencia informativa. En conclusión, el análisis ha permitido reconocer las dificultades para equilibrar respeto e información, aprendiendo por tanto la importancia de contrastar fuentes, evitar morbo y aplicar criterios éticos que refuercen la credibilidad periodística. Muchas gracias a las tres por vuestro análisis, que nos permite ser conscientes de que un periodismo más ético es posible y, sobre todo, necesario. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Continuamos con nuestra sección Franjas Invisibles, para la cual contamos con el profesor de Geografía de la Universidad de Alicante, Samuel Ortiz Pérez, que hoy viene acompañado por los geógrafos Sandra Plaza y Raúl Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Carmen.
Un placer estar de nuevo en este magnífico estudio de la Universidad Miguel Hernández y que, claro, con los tiempos que vivimos últimamente, pues es inevitable, se hace necesaria un acercamiento desde la geografía a los riesgos naturales. Por tanto, vamos a tratar en esta ocasión de acercar desde la geografía más humanista, más social, comunicativa y también desde una visión geopolítica, una mirada a la vulnerabilidad de la vida, al riesgo, que es realmente una franja invisible. Vamos a entrar en materia. Hoy hablamos de la importancia de las franjas del riesgo. Lo has llamado así, Samuel, para conceptualizar la importancia de la geopolítica en la conciencia del riesgo. Claro ejemplo es lo que ocurrió en la Dana de Valencia en 2024 y en otras catástrofes naturales. Pero, ¿en qué consiste la geopolítica de los riesgos naturales? Pues mediáticamente se denomina riesgo natural, podríamos decir que es también un riesgo social o un riesgo humano, ¿no? Algunas catástrofes, obviamente de origen natural, tienen explicaciones que pueden darse desde la geografía física, desde la geología, véase terremotos, inundaciones, huracanes, tsunamis, los volcanes, incluso la cuestión tan delicada como los incendios, etcétera. Tienen consecuencias sociales, territoriales, geográficas y, por tanto, de índole política. Y, bueno, las catástrofes no distinguen de fronteras, ¿no? Digamos, de fronteras administrativas, ¿no? Pasan y van con todo. Pero el mayor pero de todas estas consecuencias siempre puede ser el que dependa de dónde vives, ¿no? E incluso depende del territorio en el que sucede, pues puede tener más riesgo o menos riesgo la vida de la gente. ¿Y cuál es tu lectura del tratamiento informativo de estas catástrofes? Bueno, partimos de que nada sucede por una sola causa, ¿no? Existen multicausas, multifactores, una variedad de elementos que explican un suceso extremadamente desastroso. Y yo creo que no hay una causa-efecto únicamente y que pueden sucederse por diferentes circunstancias. Para los más jóvenes, por ejemplo, el huracán Mitch en 1998, que asoló Centroamérica, fue para mí mi primer momento de conmoción sobre estos sucesos, ¿no? Unas imágenes, unos relatos, yo veía cosas que digo, ¿cómo pueden pasar, no? Pues si me permites, también a nivel personal, como dices, también fue un momento de impacto para mí y recuerdo como viendo esas imágenes supe que quería ser periodista y contar qué estaba pasándole a la gente. Fue alucinante, ¿no? También más tarde el huracán Katrina en 2005 que golpeó Nueva Orleans al imperio, ¿no? Y quedó devastado y dejó ver que en estas ciudades empobrecidas de Estados Unidos, del sur, los conflictos sociales se suceden en pleno Estados Unidos y existen muchas desigualdades que quedaron patentes. Yo no sé si nos avisó, no se protegió, qué pasó, pero tengo la imagen anecdótica de Sean Penn, ¿no? El famoso actor y director, ayudando, embarrado y, bueno, famosas también, ¿no? Increíble fue. Sí. Después en Haití, por ejemplo, el terremoto que arrasó con la capital en 2010 simboliza también un país muy empobrecido, pasando a ser uno de los países, por no decir el mayor, o el país más pobre de América Latina, con una dependencia de las importaciones de Estados Unidos y que el desastre natural generó una crisis social, política, incluso humanitaria. A este respecto, podría añadir que la reacción de la sociedad civil, como suele pasar, la organización de grupos de personas en todo el mundo, permitió con su reacción el mapeo de la ciudad. Puerto Príncipe, en el OpenStreetMap, fue mapeado a través de códigos abiertos por la gente. Y eso permitió que se pudiera ayudar en lugares donde no llegaba la ayuda humanitaria y pudiera ser más fácil la ayuda internacional. En todo caso, la gente responde siempre y la política, pues, solo a veces, podemos decir, ¿no? Totalmente. De hecho, aquí también se produce una información muy paradójica, ya que, como también denunciaba la Vía Campesina, resulta que en Haití, tras el desastre ocurrido, lo que más se veían eran unos sacos con unas fotos con la banderita de USA, ¿no?, de Estados Unidos, y ahí pues todo lleno de contenedores de cereales o arroz de Estados Unidos, que justamente es el país que había esquilmado la capacidad productiva del país. Y ahí resultaba un poco pues ese contraste, ¿verdad? Paradójico, ¿no? Pues sí. Y bueno, un ejemplo más particular, porque claro, eso no se olvida. Yo estuve en Cuba en 2008 y en el huracán Ike,
y fue catalogado por algunos medios, ¿no? Uno de los huracanes más devastadores, no por el mismo, sino porque era una sucesión de huracanes que hubo ese verano y que llegaron al Caribe, y en poco tiempo, ¿no? Y claro, asoló también gran parte de islas del Caribe, en torno a 196 muertes directas, más de 300 en todo el Caribe, y según datos nacionales, ¿no? del Hurricane Center o de Estados Unidos, del World Meteorological Organization, en Cuba solo murieron 6 de esas prácticamente de 196 o 300 indirectas. Fue espectacular, sobre todo vivir, ¿no? el acompañamiento televisivo de las noticias, los anuncios públicos, de advertencia a la ciudadanía de todo lo que sucedía, de cómo venía, de cómo se movía el huracán. Y recuerdo esos días que nos lo pasamos jugando pues al dominó, con velas, todo a oscuras, sabiendo que se acechaba el peligro, y en ese momento, si avisaban, podríamos refugiarnos en algunos lugares concretos, en concreto en el barrio del Vedado. Y recuerdo también pues la mañana siguiente, ¿no? El paisaje devastador, desolador, todo por el suelo, tendido eléctrico, árboles. Bueno, imagina reconstruirse cada año así, ¿no? Porque ahora mismo tenemos el huracán Melissa, que ha pasado también ahora, y los fenómenos de este tipo pues golpean muy fuerte, ¿no? Y están condicionadas por las actuaciones políticas, sociales, geográficas y, por supuesto, y eso lo sabes bien, Carmen, la información es importantísima. Bueno, solamente cabría decir que los desastres naturales no llegan solo a países empobrecidos o malmente llamados subdesarrollados, sino que también en Europa, Australia, Japón, hemos sido testigos de inundaciones, terremotos, ¿no? Recordaba Aquila en Italia, que fue también un poco sorprendente. Los tsunamis, incendios, volcanes que están ahí, que condicionan la vida de la gente. Y bueno, algunos se preparan mejor que otros, y el ejemplo clásico es Japón, ¿no? Que obviamente no van a evitar los terremotos, no van a hacer que no existan, pero sí se pueden adaptar a las circunstancias del riesgo que los rodea, generando o construyendo, mejor dicho, edificios más preparados, una arquitectura moderna, planes de actuación smart, que ahora va a ser todo smart, bienvenidos al mundo smart, de eso hablaremos también. ¿En otro programa? En otro programa. Y esto viene al tema general o al tema clave de esa geopolítica, que es la cultura del riesgo, la noción de vulnerabilidad social y todas aquellas medidas de ordenación del territorio, de prevención, la necesidad de planificación y de acción-reacción que nos comete el día de hoy, ¿no? Y además, como dejar patente la necesidad de lo público y de las actuaciones que al final nos salvan a todos o no, ¿no? Por lo que decías de las fronteras invisibles, nos afecta a cualquiera, no mira de fronteras, no mira de países, pero la diferencia está en esos planes de actuación o de prevención ante un desastre, ¿no? ¿Y cómo nos preparamos para entender esto? ¿Cómo se enfoca desde las universidades españolas, por ejemplo, desde la academia? Pues precisamente las invitadas que nos acompañan hoy, ¿no? Son un ejemplo, ¿no? Hay Sandra Plaza, que es geógrafa y hizo el máster en riesgos naturales en la Universidad de Alicante, y Raúl Gómez, también geógrafo, y que trabaja para una consultora de ordenación del territorio y prevención de riesgos aquí muy cerquita, en Aspe. Se llama empresa Cota Ambiental, y bueno, damos la bienvenida a la sección de franjas invisibles en mediatizados de la UMH. Hola, buenas. Hola. Bueno, una pregunta, la primera, ¿no? ¿Cuántos somos de vulnerables en nuestra vida respecto a los riesgos? Es decir, ¿consciente o inconscientemente? A ver, Samuel, la verdad es que somos más vulnerables de lo que muchas veces pensamos, ¿vale? Y además no es la misma vulnerabilidad en todos los sitios por igual. Por eso mismo existen las cartografías de riesgos, los cuales básicamente se encargan de estudiar dónde existe más riesgo y qué tipo de riesgo existe. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana tenemos el PATRICOVA, ¿vale? El Plan Territorial de Riesgo de Inundación, ¿vale? De la Comunidad Valenciana, o a nivel nacional tenemos el Sistema Nacional de Zonas Inundables, ¿vale? Que son cartografías especializadas en inundabilidad. Y luego ya con otro tipo de riesgo sería el Sistema Nacional de Detección de Terremotos, ¿vale? Que también está actuando continuamente, porque ya veré más adelante. Somos una zona bastante activa.
Todo este tipo de cartografía más la información histórica que tenemos de los distintos eventos que han sucedido a lo largo de todos estos años nos ayudan a entender qué es lo que puede suceder y qué es lo que está por venir, ¿vale? Entonces, unido a nuestra rama que es la geografía física, ¿vale? Analizando precisamente estas relaciones entre los territorios, los procesos naturales y la manera en la que las personas habitamos estos territorios, es lo que verdaderamente es lo importante estudiar. Y entonces, ¿qué importancia tiene pues trabajar, enseñar esa cultura del territorio, digamos, esa cultura del riesgo para nuestra vida en las escuelas y también en los medios de comunicación incluso? Bueno, pues yo aquí considero que es importante volver a rescatar el término de vulnerabilidad, porque una inundación o un terremoto, por ejemplo, no son el problema en sí. El problema viene si yo construyo una casa en una zona inundable, ahí es cuando yo soy vulnerable a las inundaciones. Entonces, la importancia de esta cultura de riesgo que se enseña en las aulas es bastante significativa. Ya no porque a veces la gente piensa que se crean miedos a los alumnos, a la gente que está teniendo esa cultura de riesgo. No es para crear un miedo, sino para que se conozca el territorio. Porque si entiendes el territorio, entiendes el entorno y entonces sabes cómo puedes actuar en este. Entonces, la cuestión sí que es una cuestión de educación, pero también considero que es una cuestión de concienciación social, que hace también falta. Qué interesante. Y supongo que también habéis analizado el fenómeno de la dana y cómo antes en los medios de comunicación lo denominábamos gota fría, también entre la sociedad, y ahora dana. ¿Qué es realmente una dana, una gota fría? ¿Hay diferencia? Bueno, es verdad que ahora se escucha mucho la palabra dana, y últimamente, por desgracia, está muy en la voz del día, pero la gente se pregunta si esto es algo nuevo y no es un término nuevo. Lo que antes conocíamos como gota fría es un término que viene de la Escuela Meteorológica Alemana y este fenómeno describía una masa de aire muy frío que se desprendía. ¿Qué pasa? Que este término se terminó popularizando y en muchas ocasiones incluso se llegaba a utilizar de una forma errónea. Desde hace unos años, yo puede ser que sea más consciente de 2019, cuando sucedió la dana de la Vega Baja, que sí que he sido más consciente de que escucho en los medios de comunicación dana. Dana, ¿por qué utilizamos ese término? A partir de que es un término más técnico, significa es una depresión aislada en niveles altos. Entonces ya nos está dando el significado de lo que va del acontecimiento meteorológico. Entonces, de una forma muy resumida, ¿qué es una dana? Pues es una masa de aire muy fría que se desprende y se encuentra con un aire cálido y húmedo, como es en nuestro caso el aire del Mediterráneo. Entonces esto provoca lluvias muy intensas en un periodo corto de tiempo. Entonces, ¿el término dana es algo nuevo? No. Lo que pasa es que hemos cambiado la forma en que lo llamamos hoy en día. Bueno, no sé, tal vez compartáis este sentimiento, ¿no? Los geógrafos y geógrafas tenemos en estos momentos, por todos los acontecimientos, una gran frustración, ¿no? Hemos analizado tanto estas depresiones, ¿no? Estos acontecimientos, que existen tantas herramientas para prevenir riesgos, evitar desastres mayores, que nuestros maestros, nuestras maestras, como son Ana Camarasa, Joan Romero, Jorge Olcina o Enrique Moltó, y también un compañero, ¿no? Recién egresado, Samuel Viener, de Meteorred, han estudiado las series históricas, han explicado por activa y por pasiva, con más y menos años, la importancia de la prevención en la ordenación del territorio, cómo se interviene políticamente para evitar estos fenómenos y cuáles son sus consecuencias. Entonces, tenemos ahora una gran indignación. ¿Cómo veis que esto se puede hacer? ¿Cómo podemos actuar con la política y prevenir mejor? Bueno, para nosotros es algo que parte de lo básico y que hemos escuchado por activa y por pasiva en la carrera, y todo esto viene de algo que es conocer el territorio. Conocemos el territorio, tenemos las herramientas para poder gestionar este territorio, pero si las políticas no lo integran, pues los riesgos van a seguir estando ahí. Por ejemplo, en España, en nuestro caso, los ayuntamientos son los que tienen la competencia sobre la ordenación urbanística, y este es el primer paso, pues, por ejemplo, para que no se construya en un área de riesgo. Por otro lado, son las comunidades autónomas las que desarrollan pues, los planes parciales, con los que se identifican las zonas de riesgo y establecen criterios de actuación. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana tenemos el Patricova, que yo supongo que todos lo conocemos a día de hoy,
Y en lo que es a nivel estatal, lo que se hace es marcar las directrices generales. Entonces, pues por ejemplo, tenemos la Estrategia Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres o los programas de adaptación al cambio climático, que son pues con las bases con las que podemos trabajar básicamente para poder gestionar nosotros el territorio. Bueno, por lo menos deberíamos conocerlo, ¿no? Por lo menos deberíamos. No tengo claro si todo el mundo lo conoce, pero hoy puede ser un día para empezar a conocerlo. Exacto. Efectivamente. Y con estos estudios, ¿no? Pues hemos vivido, bueno, yo no he vivido tanto y vosotros tampoco, ¿no? Y hemos analizado la riada del 57 en Valencia, que hizo cambiar el Turia. Es decir, eso fue tampoco hace mucho. La riada del 97 en Alicante, que hubo también muertos. E incluso en la zona, como bien adelantaba, la Dana del 2019, en Almoradí, Orihuela y bueno, Vega Baja en general, que también, si no estamos mal informadas, yo creo que no, en este programa no debemos estar mal informadas, también hubo muertos y muchos heridos y bueno, muchas pérdidas materiales. Y bueno, podríamos preguntarnos, en Alicante, en el sur, ¿qué tipo de riesgos hay y a qué tenemos que estar atentas? A ver, aquí en el sur de Alicante convivimos con varios tipos de riesgos naturales, ¿vale? Eso tenemos que asumirlo ya de primeras. El más significativo sigue siendo el riesgo de inundación, ¿vale? Pero que no solo afecta a la Vega Baja, porque como el ejemplo paradigmático de esta zona, por desgracia, la verdad. Sino que también incluso en Elche, donde el río Vinalopó y varios barrancos, como es el de San Antón o el del Grifo, pueden causar problemas cuando hay lluvias muy intensas. En la parte baja, hacia las partidas de Daimés o el derramador, ¿vale? Como su nombre indica, el Vinalopó tiende a desembocarse y eso muestra la importancia de no ocupar los cauces, de mantener siempre estos cauces fuera de edificaciones, porque aún siguen existiendo edificaciones dentro de estos cauces, con lo que ello conlleva. También, como ya he nombrado anteriormente, el riesgo sísmico también está presente en nuestra zona. Somos una zona bastante activa tectónicamente y, de hecho, prácticamente a diario se registran pequeños movimientos, muchos sobre todo en el Mediterráneo, pero también cerca de aquí, como en la zona de los Montesinos. Aunque hay excepciones de mayor magnitud, ¿vale? Que esto es el ejemplo paradigmático que siempre tenemos como referencia, que es el de Torrevieja de 1829, en los cuales prácticamente toda la ciudad acabó arrasada y hubieron numerosos muertos. Y, por supuesto, hay que nombrarlo, el cambio climático también agrava todo lo anterior, tanto las sequías como las temperaturas más altas, tanto la frecuencia de las danas, como habéis nombrado anteriormente, y sobre todo también la acción del litoral sobre las costas, y afecta sobre todo también a la subida del mar, que también es bastante importante. Bueno, pues Carmen, yo creo que queda bastante constancia, ¿no? de que esto es ciencia también y que la información es importante para nuestras vidas, para la vida de toda la ciudadanía, y que desde una buena comunicación y desde la política, desde lo público, se puede hacer mucho por la vida de la gente. La verdad es que ha sido muy interesante. Muchas gracias por vuestras aportaciones, que seguro que son de utilidad para nuestra audiencia. Gracias a vosotros. Pues bueno, yo no querría despedir esta sección sin el reconocimiento a la EMET, a ABAMET, que recopilan y publican datos constantemente, a Meteorred, que ya lo he nombrado anteriormente, y que también reconocimiento a la plaza de jefa de meteorología de Apunt, que ha sido eliminada pues justo ayer, antes de ayer, y que hizo advertencias que salvaron vidas, como está constando en estas últimas informaciones. Y por último, nuestras más sinceras condolencias a las víctimas de la Dana de 2024, a las valencianas, también a las manchegas. Así, pues hemos podido comprobar que los desastres naturales revelan unas franjas invisibles de nuestro territorio, muy delicadas, porque no es solamente importante lo que vemos, sino quién se apodera de ello. Gracias. Nos vemos en el próximo programa de Mediatizados con más franjas invisibles. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Y ahora nos acompaña la periodista Elena Vicente Sevilla. Hoy en Objeto Literario No Identificado hablamos de Ante el dolor de los demás, de la filósofa neoyorquina Susan Sontag. Y lo vamos a relacionar con la cobertura periodística, sobre todo las imágenes, que se publicaron durante y después de la Dana. La desinformación y los bulos fueron, lamentablemente, protagonistas de la Dana de Valencia, de la que se cumple en estos días el aniversario. Los medios de comunicación han realizado coberturas especiales que se han centrado especialmente en dos vías. A nivel político, exigiendo responsabilidades, y a nivel social, nos seguimos solidarizando con las víctimas y la situación que viven todavía algunos de los municipios que fueron afectados. Bienvenida, Elena. Hola, Carmen. Hola, oyentes. El libro que traigo hoy nos muestra cómo pasado y presente están unidos de manera intrincada. Aunque las tecnologías evolucionen, el fondo es el mismo. A través de distintos medios nos llegan imágenes trágicas. De cómo se manejaron en el pasado la difusión de esas imágenes nos habla Susan Sontag en su ensayo Ante el dolor de los demás. Y bueno, ¿quién fue Susan Sontag? O vamos a ahondar un poco más en este libro. De acuerdo, Carmen. Susan Sontag fue una filósofa e intelectual estadounidense que exploró en esta obra las imágenes de violencia y sufrimiento y el efecto que causan en el espectador. La visión de estas fotografías o vídeos pueden actuar como un detonante para la rebeldía o la compasión, pero también pueden llegar a causar indiferencia. A través del ejemplo de las imágenes de la Dana en Valencia, retomamos a Sontag y analizamos lo que pasó aquellos días. Y para iniciar este análisis nos podríamos preguntar, ¿qué paralelismo vemos entre la temática del libro, que está más centrada en conflictos bélicos, y una catástrofe como la que sucedió en la Dana? Existen muchos paralelismos posibles de cómo se hacía y se sigue haciendo espectáculo de la guerra en la televisión y cómo se ha hecho espectáculo de las imágenes de la Dana. También incluso los usuarios de redes sociales montaron una tienda de campaña frente al dolor que ha causado esta tragedia y se ha sentido como que siempre estaba custodiado, siempre retratado la desesperación, la desesperanza, la pérdida de manera colectiva y seguramente sin pretenderlo, además de lo que hemos visto a través de los medios de comunicación. Los usuarios también se han sumergido, ¿no?, en este regodeo de las imágenes. Y hablábamos antes, fuera del micrófono, cómo también puede estar afectando en estos días, no cuando se escribió el libro, que la sociedad esté más expuesta al infoentretenimiento, sobre todo en programas tipo magazine, matutinos, en los que hay este tipo de coberturas sobre dramas, sobre catástrofes, sobre sucesos. Sí, ese regodeo de las imágenes en ese tipo de programas lleva mucho tiempo existiendo y de hecho ha habido momentos, por ejemplo, recuerdo la cobertura de un accidente de avión en Barajas en el que uno de los familiares llamó por teléfono y lo pusieron en directo y decía, por favor, dejad de poner las imágenes. Hay imágenes que no aportan, o la repetición de las imágenes tampoco aporta. Esto es otra cosa de la que estábamos comentando, es el filtro periodístico de definir muy bien qué es lo que es necesario para contar la historia y lo que no es necesario. Este filtro lo tenemos los periodistas, bueno, algunos más, otros menos, pero lo deberíamos de tener todos los periodistas, pero quienes no lo van a tener son los ciudadanos. Y en esta Dana a mí me ha recordado mucho al periodismo ciudadano, que está muy bien porque retratan, es un testimonio real de un momento que ha ocurrido, ellos estaban ahí en ese momento y lo han grabado y lo han lanzado, ¿no?, en redes sociales y además todo se ha ido viralizando muchísimo, como ocurre con todo en redes sociales, y entonces se ha construido una narrativa, para mi gusto, una narrativa algorítmica, que es la falta de contexto de las imágenes, que son los usuarios con su móvil, entran en redes sociales y se informan de la Dana, pero sin una construcción del relato, sin un contexto y sin ese filtro que es el que hace el periodista de entender la historia para poder contarla, ¿no? Totalmente. Y al hilo de lo que estabas comentando de ese tipo de tragedias, otro ejemplo que fue muy impactante fue el atentado del 17 de agosto de 2017 en Barcelona, en las Ramblas, en las que ciudadanos subieron a Facebook
imágenes de los atropellos en los que se veía volar gente por los aires y ahí también desde la ética periodística tenemos que pensar no solo en la identidad de las víctimas, que no sean reconocibles por respeto a los fallecidos, pero también en sus familiares y cómo les puede afectar ver esas imágenes, ¿no? Como decías del ejemplo. También en el libro se habla de la memoria colectiva, de la indignación y la compasión y la acción a través de las imágenes. Sí, respecto a este tema, la memoria colectiva, en este caso, hemos construido una memoria colectiva de la Dana a través de las imágenes que se han tomado. Entonces, para mí, esto, como seguramente otros sucesos que ocurren en distintas partes del mundo, pues está cambiando un poco la narrativa que nos llega y la memoria que dejamos de un suceso. Antes comentábamos también el tema del 11 de septiembre. Y voy a leer un extracto de la obra de Sontag porque viene al hilo de este tema. Los productores de noticiarios televisados y los directores gráficos de periódicos toman todos los días decisiones que fortalecen el vacilante consenso sobre los límites de lo que debe saber el público. A menudo sus decisiones adoptan la forma de juicio sobre el buen gusto, un criterio siempre represivo cuando lo invocan las instituciones. No exceder los límites del buen gusto fue la razón fundamental que se esgrimió para no mostrar ninguna de las horrendas fotos de los muertos hechas en el solar del World Trade Center durante las secuelas inmediatas a los atentados del 11 de septiembre de 2001. Que lo que comentábamos, imaginad si en ese suceso hubiera habido el boom de redes sociales que hay ahora mismo y que la gente se hubiera puesto a grabar con sus móviles y a publicar en redes sociales vídeos sobre la gente muerta en ese escenario. Creo que habría sido horrible. Y luego también lo que provocamos, hay una responsabilidad social en el trabajo del periodista, ¿no? Tienes que tener un poco de sensibilidad y de delicadeza y estamos propiciando un discurso, se ha propiciado un discurso sobre la Dana que yo creo que nos ha impactado a todos muchísimo porque las imágenes eran muy fuertes, ¿no? Y ese filtro no ha existido. Y me parece interesante, comentando esto, dejar claro a nuestros oyentes que no son periodistas y que lógicamente no conocen nuestro código deontológico, que, como bien has dicho, el periodismo tiene que tener cierto autocontrol, que no se puede confundir con la autocensura o la censura, porque si decidimos no emitir unas imágenes, no es porque alguien nos está coartando nuestra libertad o porque nos está diciendo que no podemos emitir eso, sino que nosotros, desde nuestra libertad, desde el ejercicio responsable de nuestra profesión, decidimos que esas imágenes o no aportan o no son necesarias y que además soslayan los derechos a la intimidad, al honor, a la imagen de las víctimas y sus familiares, ¿no? Y eso creo que es súper importante tenerlo claro, que no es autocensura, ¿no? Pero también en el libro se habla de cómo las imágenes nos pueden movilizar o no. No sé cómo podíamos esto unirlo a la Dana. Te iba a preguntar o te iba a poner el ejemplo de Vito Quiles. Todos dio la vuelta el bulo en el que había unas imágenes que eran reales, en las que se estaba tirando ropa, pero como tú bien has dicho, le faltaba el contexto y la verdad en esa explicación de esas imágenes, ¿no? Y hacía creer que estaban tirando la ropa donada por todos los españoles a los valencianos y era una forma de desincentivar el seguir donando, ¿no? Esa ola ciudadana de solidaridad. Sí, totalmente. O sea, al final este descontrol de la construcción del relato propicia los bulos. Susan Sontag decía, las narraciones pueden hacernos comprender, las fotografías hacen algo más, nos obsesionan. Pues si lo llevamos a nuestros días, que no son solo fotografías, son vídeos, son testimonios de gente en una situación horrible y sin filtro, hablando lógicamente, pues todo eso creo que impacta más que nos ayuda a entender. Y creo que una de las preguntas que me hacía yo y seguramente mucha gente se hacía es, pero ¿qué está pasando? ¿O qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿esto cómo puede ocurrir? ¿Cómo pueden morir 229 personas, si no me equivoco, por unas lluvias? O sea, no entiendo qué pasa. Y yo creo que le falta ese contexto, ¿no? La narrativa, que era lo que estábamos comentando, que si la gente se informa solamente a través de redes sociales, pues bueno,
pueden tener algo de narrativa o algo de construcción del relato, pero es más difícil porque tal y como funcionan las redes sociales, que es el pasar rápido por los contenidos, el no quedarte más de 3 segundos en algo, así no puedes entender nada. Es como el zapping de hace muchos años, ¿no? Que no puedes llegar a entender. Es simplemente estar delante de una pantalla y que te estén entrando imágenes en la cabeza. Y ahí es muy fácil que haya bulos, porque los bulos yo creo que se cuelan porque es algo como muy impactante, ¿no? Que de repente dentro de todo eso súper impactante hay algo todavía que lo es más y en eso te engancha, ¿no? Es aprovechando cómo funcionan las redes sociales, se meten dentro estas historias que lo único que hacen es confundir más a la audiencia. Y también yo creo que el bulo, una de las características que tiene es la simplificación de la realidad, que al final es la antítesis del periodismo, que sería contexto, análisis y explicación de un mundo cada día más complejo, pero que a veces la gente se abruma y prefiere una explicación sencilla que algo tan elaborado, pero que es lo que al final... La realidad es más compleja, no se puede sintetizar tanto, igual que en un reel de 1 minuto no puedes sintetizar la Dana en un contenido tan pequeño, o sea, es imposible y tiene el tema muchísimas aristas, ya hemos visto a nivel político, pero a nivel geográfico, muchos aspectos, a nivel social, ¿no? Pero bueno, yo me quedaría con una cosa positiva dentro de todo esto que creo que nos puede servir como cierre, y es que las imágenes, decía Susan Sontag, que nos pueden provocar distintas reacciones y también nos pueden provocar la solidaridad, que fue lo que ocurrió. La gente, al ver lo que les estaba pasando a los valencianos y valencianas, pues la gente se volcó muchísimo y la gente fue allí a arreglar, a ayudarles a reconstruir las casas, a limpiar las calles, aunque evidentemente creo que la ayuda de personas independientes, o sea, individuales, no puede suplir los servicios que tiene que haber sociales. Públicos. Claro, públicos. Pero bueno, creo que hubo una ola de solidaridad muy grande y que eso se causó también por esas imágenes que la gente vio desde sus móviles. Totalmente. Si me permites, Elena, hoy quería también yo recomendar un libro de fotoperiodismo del exalumno de periodismo UMH, Pablo Miranzo, que estuvo como fotoperiodista en la Dana desde el primer día y que se titula Hasta aquí llegó el agua. Se puede encontrar en una plataforma digital, subiremos a redes sociales el enlace, lo digo por aquí también, es ko-fi.com, Hasta aquí llegó el agua, y sus beneficios van destinados a las asociaciones de la víctima de la Dana, además de que es un trabajo periodístico en imágenes, precisamente por lo que hablábamos hoy, pues que refleja el drama que se vivió allí. Así que gracias, Elena, nos vemos en el próximo programa con otro libro y si queréis más, no olvidéis seguir a Objeto Literario No Identificado en redes para obtener más recomendaciones literarias. Hasta el próximo programa. Muchas gracias, ha sido un placer. Y así llegamos al final de Mediatizados. Esperamos que haya sido de su interés y nos acompañe en el próximo programa en Radio UMH, donde volveremos a hablar de periodismo de calidad y temas relevantes para mantener democracias fuertes. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.